se está produciendo un recorte en el acceso a las mujeres cuya pareja no sea masculina o vivan solas y a aquellas que inicien su estudio por encima de los 38 años aproximadamente, porque hay un tiempo en el que se inicia el estudio y posteriormente se accede a la técnica de reproducción humana asistida. Ya es grave que se vulneren los derechos de las mujeres, que son los de igualdad, seleccionando a las mujeres en función de su estado civil o en función de su orientación sexual, pero, como supondrán, no es menos grave que una mujer que inicie el estudio con 38 años de edad, es posible que no pueda acceder a las técnicas de reproducción humana asistida. Esto es una auténtica barbaridad cuando la edad con que las mujeres tienen el primer hijo en nuestra sociedad y comienzan a tener problemas de infertilidad está aumentando y está próxima a esa edad. Combatiremos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la calle o ante los tribunales, que no se produzca esta reforma. Exigimos al presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, a que se aclare cuál es la postura que Extremadura, ya que cae en contradicciones muy graves. Anuncia que no se van a recortar estos derechos a las mujeres en el Día de Extremadura y su consejero de Salud apoya esta reforma en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y, por supuesto, cuando gobernemos, recuperaremos la legislación vigente actualmente, que es del año 2006, sobre este aspecto.